Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces no vemos venir. No del momento en que ya gritaste, no del momento en que ya dijiste algo que después lamentaste, sino de lo que pasa un poquito antes, porque la paciencia no se pierde de golpe. Hay señales y si aprendes a reconocerlas, puedes hacer algo justo antes de llegar al límite, antes de llegar al grito, antes de llegar a desbordarte. Así que quédate porque hoy vamos a hablar de 5 señales que te avisan que estás por perder la paciencia. Si estás empezando en este camino de la crianza consciente, este episodio te va a dar un mapa muy claro de qué pasa en tu cuerpo y en tu mente justo antes de desbordarte. No tienes que haber estudiado antes, solo necesitas estar dispuesta a notarlo y observarte. Si ya llevas tiempo trabajando en tu regulación, esto te va a ayudar a afinar ese momento exacto donde todavía puedes intervenir, porque una cosa es saber que te desregulas y otra es detectarlo a tiempo antes de desbordarte. Y te lo digo porque muchas veces llegamos al grito, a la explosión, al momento que después nos llena de culpa, sin haber visto nada de lo que pasó antes, como si de repente hubiéramos perdido el control sin aviso y ya. Pero sí hubo aviso, siempre hay un aviso. El problema es que nadie nos enseñó a leerlo, a detectarlo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de las 5 señales más comunes, las que más se repiten, las que más se ignoran y las que una vez que las reconoces no puedes dejar de ver. Yo soy Hatsiri Rodríguez, mentora de Crianza Consciente y te doy la bienvenida a este espacio. Vamos a iniciar con esta primer señal. Empiezas a responder con dureza. Contestas cortantes, suspiras fuerte, ruedas los ojos. Todo te molesta más de lo normal, estás irritable. Cosas que antes dejabas pasar y ahora no puedes. Muchas veces minimizamos esta fase porque dices, todavía no grité, todavía estoy bien. Pero ahí ya empezó algo. Tu tono cambió, la conexión se empezó a cerrar. Por ejemplo, tu hijo de 9 años te pide ayuda con la tarea justo cuando estás haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Y lo que sale es un, ay, ahorita, siempre me pides algo en el peor momento. No fue un grito, pero él lo sintió. Fue una respuesta desesperada. La señal número 2 te la da tu cuerpo. El cuerpo avisa antes de que la mente, siempre. Por ejemplo, la mandíbula se aprieta, puedes sentir el pecho tenso, ese calor que sube. La respiración se acorta y tienes ganas de que todo y todos se callen. Aquí tu sistema nervioso ya entró en alerta y desde ahí responder con calma es sumamente difícil. Por eso es tan importante aprender a leer estas señales antes, no para reprimirlas, sino para usarlas como información, porque el cuerpo te está hablando antes de que la situación explote. Y casi siempre, al mismo tiempo que el cuerpo se tensa, la mente empieza a hacer algo muy particular. Y esto nos lleva al punto número 3. Cuando estamos saturadas, la mente deja de ver matices. Todo se vuelve extremo. El todo, el siempre, el nunca están presentes. Por ejemplo, frases como siempre hacen lo mismo, nunca me hacen caso, ya no puedo más, todo depende de mí. Esas frases no son realidad, porque no es verdad que nunca te hacen caso. No es verdad que siempre sea lo mismo. Eso sería muy aburrido. Pero son la señal de que ya estás al límite, de que ya estás a punto de explotar. Cuando estás bien, puedes pensar, hoy es un día difícil, hoy le está costando a mi hijo dejar de jugar. Puedes ver las cosas de distinta forma, pero cuando estás saturada, la mente dice, siempre es así, nunca va a cambiar. Y esto es por el agotamiento. Y estas frases también
estas frases también nos pesan, le añaden desesperanza a algo que ya de por sí se siente pesado y que nos lleva directo a la siguiente señal. Cuando la mente ya está en ese lugar, el espacio emocional se cierra y eso se nota en cómo estás con tus hijos. Por ejemplo, interrumpes antes de que terminen. Quieres que obedezcan rápido, que paren. Cualquier necesidad del niño, por pequeña que sea, se empieza a sentir como una gran carga. Estás sumamente más irritable. Por ejemplo, tu niña llega emocionada a contarte algo y tú simplemente no puedes estar ahí. Tu mente está pensando a qué horas deja de hablar. Y no porque no la ames o no te interese lo que a ella le pase, sino porque ya no hay espacio para estar presente. Y cuando los niños sienten eso, muchas veces el comportamiento empeora. No para molestarte, sino porque ellos también se desregulan cuando no se sienten vistos. Y el ciclo se alimenta solo y se repite constantemente. Y la última señal, que muchas veces es la más visible desde afuera, aunque nosotras no siempre lo reconozcamos en ese momento, es que quieres que todo sea rápido, que te hagan caso a la primera, estás más intolerante al ruido y cuando algo pequeño se sale del plan, la reacción es desproporcionada y lo sabes, pero no puedes evitarla. Y aquí está algo súper importante. La paciencia no se pierde solamente por lo que hacen tus hijos. Muchas veces se pierde por la acumulación, por la sobrecarga mental, la falta de descanso, emociones guardadas desde hace días, meses o años. No pedir ayuda. Y entonces llega ese momento en que tu hijo tira el vaso de leche o tu adolescente te contesta de mala manera y explota todo. Pero no era ni por el vaso de leche ni por la mala contestación. Esa fue la gota que derramó un vaso que ya estaba lleno, lleno de todo lo anterior que ya no tenía a dónde ir. El espacio se agotó. Esa urgencia de control no es un defecto, es una señal de que llevas demasiado tiempo cargando algo. Reconocer esas señales, aprender a leer tu cuerpo, va a hacer la diferencia en la manera en que respondes cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tu hijo no te haga caso o cuando tú también te sientas muy cansada y abrumada. Si este episodio te resonó, guárdalo porque hay momentos en los que no vamos a recordar esto y tenerlo cerca puede hacer una gran diferencia. Nos vemos la próxima semana.